Bienvenidos a este foro Psicología de Unir el dolor adolescente, bienestar emocional para los jóvenes. Sin duda es una de las grandes preocupaciones, lo leemos, lo vemos en los medios, en las redes sociales, la salud mental de los más jóvenes. Y es que hay datos que llaman la atención y que generan preocupación. Por ejemplo, el 41% de los adolescentes en España ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. El Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia 2024 de UNICEF revela que un 48% de los adolescentes se siente abrumado por la presión social y un 26% ha experimentado tristeza o desánimo. También hay datos de la Organización Mundial de la Salud que habla de que entre un 10 y un 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental. Por eso vamos a hablar de todo ello y vamos a hablarlo también desde el punto de vista desde la psicología, desde esos profesionales, cómo pueden actuar y qué se puede hacer para intentar cambiar esta tendencia en aumento de suicidios, autolesiones y todos los problemas de salud mental que ahora mismo sufren los más jóvenes. Enseguida voy a presentar a nuestro primer invitado de hoy, pero antes recordaros que tenemos un chat y que podéis participar porque son fundamentales vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas, porque después todas ellas o las que podamos las vamos a trasladar a nuestro primer invitado de hoy, que ya saludo. José Antonio Luengo, que es decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y autor del libro El dolor adolescente. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué tal, Ana? Bien hallada. Encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias y yo creo que estamos todos deseando que nos hables de este importante problema y de esa salud mental de los jóvenes y ese dolor, ¿no? Lo que sufren, lo que les quiebra. Así que todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, pues es un placer estar aquí otra vez, porque ya he tenido la oportunidad de estar en esta universidad colaborando. Y es un honor fundamentalmente porque a uno le supone una experiencia especialmente enriquecedora el encontrarse con personas a las que no ve, pero teóricamente que le están escuchando y que están interesadas por un tema tan delicado, tan complejo y tan difícil de interpretar. Cuando hablamos del dolor adolescente, son 3 palabras, un artículo y 2 términos, en este caso un sustantivo y un adjetivo, pues estamos hablando de 2 conceptos muy manejados hoy en la esfera pública, en el debate social, en el debate político también, el concepto de dolor. El concepto de dolor que ha estado casi siempre en la historia asociado a aspectos relacionados con lo físico, con lo corporal. Me duele algo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la experiencia de dolor ha sido expandida y ha permeabilizado en lo que es la experiencia más emocional, más personal, sentimental, de una manera además muy sistemática y muy intensa. Es decir, los seres humanos podemos sufrir dolor por causas físicas, pero también podemos sufrir mucho dolor por razones de orden emocional o psicológico. Y luego está la adolescencia como constructo. Nos habla de un periodo de la vida de las personas entre unas edades y otras. No voy a referirme a ellas porque esto está en permanente debate, pero vamos, estamos hablando de un espacio que teóricamente recorre sus discursos anteriormente a la juventud y posteriormente a la infancia y a la preadolescencia, que considerábamos la pubertad. Pero vamos a ponernos entre los 12, 18 años. La adolescencia, que es una edad muy conocida y reconocida, porque todos hemos pasado por ella, todos los que alguna vez hablamos sobre la adolescencia en distintos contextos, en el ámbito de la conversación cotidiana o en el ámbito también de la conversación, del diálogo, del debate o del ensayo profesional, todos hemos sido adolescentes. No solo los chicos y las chicas que hoy en día pasan por esta etapa. Sin embargo, se nos han olvidado muchas cosas.
Al menos esta es mi opinión. Creo que cuando hablamos de la adolescencia, con esta visión profesional, desde la ciencia o incluso desde la consideración personal, hablamos de una edad que vivimos y que también sufrimos. Yo tengo muchas experiencias personales que no me va a dar tiempo a señalar aquí, pero sí alguna. Cuando yo llevo mucho tiempo trabajando en proyectos, en programas para la prevención de la conducta suicida en la infancia y en la adolescencia, y cuando trabajas estos conceptos con los chicos en debates, en diálogos, cuando tienes que trabajar con un centro educativo porque se ha enfrentado a la experiencia dramática de que un alumno suyo se ha quitado la vida o lo ha intentado, y bueno, intentas desarrollar acciones para que el equilibrio vuelva a ser seña de identidad en ese entorno, en esa comunidad educativa. En muchas ocasiones utilizas argumentos, utilizas ideas, utilizas interpretaciones de las cosas que tal vez en ese momento no, pero cuando te vas a casa dices, a mí esto me pasó. A mí me pasó. Recuerdo esas noches terribles después de algún acontecimiento perturbador o alguna situación especialmente delicada en lo emocional que te quebró y que te hacía pensar que la vida no tenía sentido. Y todos hemos pasado por situaciones de gran adversidad. Lo digamos o no lo digamos. Pues hace un año y medio aproximadamente tuve la oportunidad de publicar un libro que muestro muy rápidamente, el dolor adolescente, precisamente. Es un libro que escrito con el corazón. He intentado que sea un texto muy auténtico. Evidentemente tiene un sello de ciencia detrás, y también de investigación sobre lo que está pasando y sobre lo que los estudios y la investigación nos vienen diciendo en relación, como bien decía Ana, a qué parece que está pasando en relación con la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero es un libro que fundamentalmente termino por decidirme a escribirlo porque recibo la carta de una mamá, de una mujer de Aragón, eh, sin remite, es decir, que no la tengo siempre en mi mochila. Es como una especie de elemento que me da gasolina para seguir en estos temas, en estos contenidos. Es una carta que llega al Colegio Oficial de la Psicología a mi nombre y no tiene remitente. La abren y me dicen, José Antonio, esto léelo. Y es lo que te cuenta una mujer devastada por la experiencia personal de que su hijo, efectivamente con 18 años, se quitó la vida. Y lo que viene a pedir, aparte de decir lo que vivió, los últimos momentos, la presión tremenda por las calificaciones escolares, el no dormir por la noche, agobiado por tener unas calificaciones determinadas, el dejar de hacer cosas que normalmente le relajaban y que le hacían estar bien en la vida, fundamentalmente para centrarse en estas cuestiones, es lo que ella detalla, sin que ella pudiera hacer nada, sin que pudiera prever absolutamente nada. Un niño normal se quitó la vida. Y esta mujer pedía a todos aquellos que trabajamos en estos contextos que por favor hablásemos de esto, contásemos las cosas, hablásemos de la conducta suicida, sobre todo para que ninguna madre se viera en esa experiencia de enfrentarse a una situación absolutamente inesperada, absolutamente devastadora de esa guisa. Y esa carta la tengo aquí escrita y es un homenaje a todos aquellos supervivientes, que son personas que han perdido a un ser querido por esta razón de la conducta suicida. Es un homenaje a todos aquellos que quedan dañados probablemente para siempre después de esta experiencia. Y
Y solo quiero leeros la dedicatoria que hice al escribir este libro. Son 30 segundos. A todos los que abren su corazón a la escucha de quien sufre, sin prejuicios, sin juicios. A todos aquellos que cada instante de sus vidas abren los ojos al sufrimiento de quien camina a su lado, les tiende la mano y acompaña en su dolor. A todos los que siempre con la bondad en su alma aciertan a mirar, a ver, a escuchar y darse, sin pedir nada, dando, solo dando. Probablemente en estas líneas está el corazón de este texto. Es un corazón que habla de la capacidad que tenemos los seres humanos, la capacidad que tiene la tribu, el grupo humano, el tejido social que nos rodea y que rodea a todas las personas para mirar, para escuchar, para poder detectar el dolor, el sufrimiento y por lo tanto ayudar, acompañar, acoger, cuidar, proteger, querer y por lo tanto también ayudar a vincular. Las teorías sobre la conducta suicida son muchas, pero hay una especialmente significativa que nos habla de las 3 Ds. Nos hablan de que personas que quieren quitarse la vida han vivido 3 experiencias marcadas por esa inicial, ¿no? en la palabra. Por un lado, el dolor profundo, esta sensación de que no puedes respirar, de que la vida no marcha, no eres capaz de tirar hacia adelante. La sensación del dolor psicológico, que te duele en todo el cuerpo, que te duele en el alma. La segunda D es la desesperanza, que nos invoca sobre todo una experiencia de no hay salida. Es decir, he llegado a perder cualquier posibilidad de salir de esta historia. He llegado a entender que no voy a ser capaz. Y en tercer lugar está la desvinculación. La desvinculación de tus propios proyectos personales, de tus intereses, de aquello que te permitía vivir como un motor, pensando en progresar, en crecer, en madurar, pero también te desvincula de los demás, de las personas que te rodean. Y es en ese contexto donde más podemos las personas ayudar a volver a vincular, a volver a generar cercanía y por lo tanto lazos que cuando se pierden provocan una sensación, un sentimiento de soledad que unido al dolor y al sufrimiento se hacen absolutamente irrespirables. Hoy en día, comentaba Ana, nos desayunamos casi cada semana con estadísticas, con informes, con estudios que nos hablan de conceptos estadísticos como la prevalencia o la incidencia de determinados trastornos y demás, pero que nos vienen a decir que de un tiempo a esta parte, y no solo relacionado con la pandemia, esto es muy importante, la pandemia fue un catalizador que hizo brotar, y como decía un psiquiatra amigo hace poco en una conversación, ha hecho salir del armario, por decirlo de una manera muy explícita, a muchas dolencias, a muchas situaciones de carencias personales, de malestares psicológicos que anteriormente, hasta hace nada, no salían a la luz, pero que ahora han brotado porque hemos sido muy conscientes de lo que es sufrir personalmente, de pensar que nos ahogamos, que no vamos a saber por dónde tirar, que el mundo parece que ha colapsado. Y es cierto que los picos de incidencia de determinado tipo de desajustes y desórdenes emocionales y psicológicos han sido muy evidentes, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la conducta. A partir de la pandemia, los desajustes y desórdenes que más generaron internamientos a través de los servicios de urgencia en hospitales que tienen servicios de psiquiatría y psicología infantil estuvieron relacionados con la intoxicación no accidental de fármacos o de sustancias, con los intentos
afortunadamente fallidos de suicidio, los trastornos de la conducta alimentaria que han devenido en un incremento muy significativo, y comportamientos disruptivos relacionados en general con lo que venimos denominando tradicionalmente trastornos conductuales, comportamentales y demás. Es decir, que ha sido la conducta, el qué hacemos, lo que más se ha visto afectado. Claro que los indicadores también nos hablan de un incremento de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, pero no está nada claro que las enfermedades mentales como tales se hayan disparado. Se ha disparado otro fenómeno que tiene que ver con ese complejo equilibrio en el edificio de desarrollo personal que representa básicamente el bienestar psicológico y el malestar. El malestar que aparece cuando aparecen adversidades, a veces sobrevenidas y a veces especialmente potentes. Pero lo que es cierto es que la imagen que nos está dando la investigación, los estudios, nos preocupa. Pero lo que debe preocuparnos, esto es muy importante que lo tengamos en consideración, es que esto viene siendo avisado por la ciencia, viene siendo avisado por la investigación en esta materia desde principios de siglo. Es decir, las prevalencias de trastornos mentales, de enfermedades mentales, de trastornos psicológicos graves, están entre un 5 y estaban a principios de los primeros años del siglo XXI entre un 5 y un 7%, enfermedades graves. Y los trastornos, desórdenes psicológicos y emocionales estaban entre un 15 y un 20%. Esto estamos hablando de hace 20 años. No estamos edificando un mundo que favorezca precisamente la sensación de bienestar psicológico. Y esto está afectando a una franja de población que es especialmente vulnerable, que es la infancia y que es la adolescencia. Lo que están viviendo probablemente nuestros chicos y nuestras chicas, muchas de las cosas de sus preocupaciones, de su dolor, de su angustia, de sus zozobras, sus miedos, sus inseguridades, tienen mucho que ver con las que vivimos también los que hemos vivido en otras generaciones, pero en un entorno mucho más hostil, mucho más hostil, mucho más en un entorno en el que estamos muy cercanos a tocar el cielo. Internet, los sistemas tecnológicos, la inteligencia artificial parece que nos acerca casi a una experiencia de que somos como Dios. Pero las influencias que están viviendo nuestros chicos y chicas, y ya voy terminando, están haciendo de esta experiencia personal, vital, algo especialmente complejo. La solución tiene que pasar por muchas acciones, argumentos y sobre todo programas y planes en los que nos demos cuenta verdaderamente de hasta qué punto estamos generando un entorno protector, de cuidado y favorecedor de un desarrollo personal integral y sano. Ahí, desde luego, las personas que trabajamos en esto, ahí nos van a encontrar, siempre ayudando con sensibilidad y con compromiso. Ana. Sensibilidad, compromiso. Me ha gustado mucho lo que nos estabas contando. Hablabas de que ya había una tendencia, que esto ya se veía venir, quizá todo el ámbito de las redes sociales, de esta vida que va tan deprisa, que parece que tenemos que tener el éxito ya, que todo es perfecto, todo es maravilloso, está también incidiendo en ese aumento. ¿Cómo está impactando todo eso en que ahora nuestros jóvenes tengan tantos problemas, ¿no?, de salud mental? Sin duda está afectando, Ana. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Es decir, en estos últimos 15 años aproximadamente, suelo decir, a título de referencia, ¿no?, que Facebook en nuestro país se incorpora más o menos en el año 2009-2010 y en ese momento, estamos hablando de 15 años atrás, y en ese momento la explosión de la vida en las redes sociales, la aparición de dispositivos digitales
manuales celulares tan sofisticados como los que tenemos ahora y como los que tienen nuestros chicos y chicas han ejercido una influencia en general, habría que decir, más negativa que positiva. Quiero decir, el acceso a los contenidos que están en la red, claro que puede ser fantástico. Las posibilidades que nos da la inteligencia artificial y la mejora de las condiciones tecnológicas que se dan en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación, sin lugar a dudas. Si el problema está en qué hago yo en esos contextos, el qué hago y en qué aplicaciones entro. Porque hay aplicaciones que están creadas exclusivamente para generar adictos. Esto no lo dice este modesto profesional, esto lo dicen personas que han estado gestionando grandes cuentas para desarrollar esas aplicaciones. Nuestros chicos se ven enfrentados a enfermedades sociales como la envidia social in extenso que denominamos, es decir, la envidia siempre ha existido y no hay envidia buena o mala, sana o insana. El estar permanentemente pendiente de lo que hacen otros, de cómo viven, de cómo son, de cómo visten, de qué cuerpo tienen, eso evidentemente siempre pasó. Pero la exacerbación de este tipo de percepciones que se dan en estos momentos es, yo diría que dramática. Como decía una investigadora del MIT, y que es una frase que me parece muy interesante, que está detallada en el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, esta mujer dice: estamos permanentemente en otra parte. Esto es especialmente importante, y todo esto con muy poca capacidad del mundo adulto para gestionar, para controlar, para supervisar. No estamos hablando de un mundo apocalíptico, estamos hablando sencillamente de que hemos abierto las puertas a entornos que son perniciosos, muy perniciosos, en muchos aspectos, y nuestros chicos no todos tienen la suerte de tener unos padres que les ayuden, les enseñen, les muestren, supervisen, sean buenos modelos y sean un buen ejemplo de cómo hacer las cosas. El momento no es bueno, y entre todos, incluida la industria, tenemos que ponernos en marcha para intentar restañar los daños que se están produciendo. Pues sí, además, cuando accedes a un contenido, te empieza el algoritmo a mostrar más contenidos vinculados a eso. Absolutamente. Y puede acentuar, ¿no?, algo que ya está ahí surgiendo. Hablabas también del entorno familiar. Están participando, nos están mandando preguntas a través de ese chat. Os animo a que sigáis haciéndolo. Y, por ejemplo, Tatiana nos decía: ¿cómo detectarlo? O sea, ¿qué señales de riesgo? ¿Qué no puedo dejar pasar? ¿Hay algo que me diga: aquí está pasando algo, para actuar? Porque hay veces que existe un poco una lejanía entre la familia, o no lo ves. Los adolescentes tienen también tendencia a encerrarse, a no contar, a esconder. ¿Cómo detectar? Sí, los adolescentes tienen la capacidad que siempre tuvimos nosotros para disfrazarnos en las peores situaciones, ¿no? Y ahora también las tienen. Fundamentalmente, diré algo en relación a esto que me preguntan, ¿no? Hay que estar pendiente sobre todo de cuestiones que tienen que ver, lo que decía, con el equilibrio en la vida de una persona. Es decir, ¿qué cosas hace mi hija o mi hijo? ¿A qué dedica el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa en casa sola, en sus redes? ¿Cuánto tiempo está con nosotros? Cuando estamos juntos, ¿de qué habla? ¿Cuánto habla? ¿Me cuenta cosas? ¿Tiene confianza? Incluso en determinadas edades tendré que supervisar. Donde entra, tendré que supervisar. No es una cuestión de que a lo mejor, tendré que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Si no lo hago, estoy siendo negligente. Lo mismo que soy negligente si yo a mi hijo sé que va a ir a una fiesta donde se bebe alcohol y es menor de edad. Soy negligente. Probablemente el secreto, Ana, o uno de los secretos, está en prevenir todo esto. Y para hacerlo hay que hablar de ellos antes. Hay que sentarse con ellos cuando todavía son niños, cuando todavía nos miran a la cara, porque el adolescente nos va a mirar poco, nos escucha, pero nos va a mirar poco, pero hay que decirles: yo de esto sé. Uno de los grandes problemas es que ellos piensan que nosotros no sabemos de esto, y que cuando les contamos: oye, hijo, ten cuidado con esto, con aquello, nos consideran como los abuelos cebolleta que les vamos a contar historias. No, tenemos que decir: yo sé de esto y sé que te vas a meter en líos. Sé que te vas a meter en líos, pero cuéntamelos
voy a estar receptivo, te voy a ayudar. Dentro de nada, lo has comentado, vais a tener una jornada para hablar del consumo de pornografía y demás. Me decían el otro día, ¿qué tengo que hacer? Pues es que hay que hablar que eso existe y que se lo van a encontrar, lo queramos o no. Pero José Antonio, a lo mejor les damos ideas, si es que se lo van a encontrar. Ellos tienen que saber que nosotros sabemos y que pueden confiar en nosotros, que sabemos que a veces van a encontrarse, tú lo decías muy bien, van a encontrarse gracias al algoritmo tenebroso con situaciones que ellos no buscan. Pero tenemos que prepararles para ello y prepararnos también nosotros, porque tenemos que estar al día de dónde están. Esto es especialmente importante. Sí, que a veces pensamos, no, mi hijo no. Sí. Es que está ahí, ¿no? Vive en una burbuja, sí. Y lo importante que es que ellos tengan la confianza de, oye, me ha pasado esto, y tener también nosotros la posibilidad de hablarles y decirles, oye, vas a cometer errores, yo también los cometí, sí. Y quiero estar aquí para ayudarte cuando te pasen, ¿no? Pues siguen llegando todos esos mensajes. Por ejemplo, Antonia nos decía, soy una madre, mi hijo es depresivo y no conseguimos que cuente lo que nos pasa. Esto es un punto que ella pregunta, que también nos han llegado varias preguntas. ¿Cómo convences a un adolescente para que busque ayuda y vaya a un psicólogo? Porque tienen al psicólogo, no sé, como que parece que te tiene que pasar algo muy, muy grave para acudir a él. Sí, bueno, afortunadamente, Ana, ha habido una mejora en este sentido, ¿no? Se ha desestigmatizado ciertamente el acudir a especialistas cuando nos encontramos mal psicológicamente. No debemos psicopatologizarlo todo. Hay cantidad de adversidades que se viven que no necesitan la atención de un especialista, ¿no? Pero es una pregunta muy, muy cabal por parte de esta madre. Efectivamente, si yo le pregunto a mi hijo ¿qué te pasa? Es muy difícil que me diga qué le pasa. A no ser que estemos acostumbrados a entrar en ese debate y en ese diálogo. Es decir, que yo haya generado la suficiente confianza para que sin preguntarle nada, él me cuente. Cuando hay que tener en cuenta que nosotros tendemos... Yo soy padre también y he cometido los mismos errores que, bueno, creo yo, que todos los que cometemos ordinariamente, ¿no? Pero solemos preguntar casi siempre pensando o reflexionando que me conteste algo agradable, porque si no sé qué le voy a decir. Si yo le pregunto qué tal en el colegio y me dice fatal, mamá, pues efectivamente esto me va a permitir entrar, pero estoy deseando que me diga bien para seguir con mis cosas. Pero chicos y chicas que están viviendo experiencias personales negativas, sensaciones, momentos emocionales perturbadores y demás, lo que necesitan no es tanto estar preguntándoles permanentemente qué les pasa, sino que ellos sientan que aunque no nos hablan, nosotros vamos a estar a su lado. Ese mensaje de cercanía, de cuidado. Ellos entienden muy bien, por ejemplo, nuestras propias historias. Es muy aconsejable en general que antes de preguntarle a nuestros hijos, bueno, por supuesto, si vienen del cole y vienen llorando, le vamos a preguntar, eso es evidente, ¿no? Pero en momentos en los que estamos tranquilos, por la noche, cuando son niños todavía, niños ya entrando en la pubertad, pues es muy interesante decirles, ¿quieres que te cuente cosas mías de cuando yo era niña? Tenemos fotos y demás. Ese tipo de conexiones son fantásticas, porque permiten al niño identificar que esto de contar historias es recíproco. Es decir, que tú me cuentas tus cosas y yo te cuento las mías. En esos momentos, no obstante, en los que yo veo a mi hijo sufrir y no soy capaz de sacarle nada, bueno, lo que probablemente tenga que hacer es pedir ayuda externa, todavía no con el especialista, pero sí con docentes, con profesores que le atienden, con amigos que me puedan dar alguna pista. Porque un chico que está sufriendo y no me cuenta nada en casa, lo normal es que esté sufriendo también en el entorno escolar. Y por lo tanto, las apreciaciones que los tutores me puedan dar al respecto me van a dar pistas sobre cómo trabajar. Estabas comentando el tema de la familia, has hablado de profesores, y es que son muchas también las preguntas que podéis seguir enviándonos, las que no nos pueda responder José Antonio Luengo, lo haremos después en la mesa con los expertos, de
¿Cómo deben actuar los profesores? Por ejemplo, Paula, ¿cómo guiar en las aulas? Por ejemplo, para que tengan un espíritu crítico a la hora de mirar lo que comentábamos antes, los influencers. A muchos les preocupa ese papel del docente o incluso cuándo debe de entrar la figura del psicólogo. Bueno, fíjate, una de las experiencias que a mí particularmente como profesional más me han enseñado han sido las que están relacionadas con el diálogo con los chicos. Es decir, con momentos en los que te has sentado con ellos en un entorno físicamente agradable, donde todos nos damos la cara y donde hablamos de nuestras cosas, pero de nuestras cosas, no solo de las suyas. Yo también hablo de las mías. Esos momentos en los que tú le estás dando un mensaje a los chicos que están en ese contexto contigo y es, tú me importas, yo te quiero y te voy a mirar con ojos de acogimiento, de apoyo. Te voy a acompañar allá donde estés. Soy tu profesor, pero tengo también una responsabilidad y es cuidar que tu integridad psicológica y emocional sea atendida, cuidada y adecuadamente acogida en el entorno escolar. Nosotros tenemos experiencias que dan sentido a mejoras en los planes para la promoción del bienestar psicológico en las comunidades educativas y que dan mucho juego, como son, por ejemplo, las conversaciones a tres bandas, chicos, padres y profesores. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la acción tutorial se puede desarrollar perfectamente. Si un tutor que tiene 25, 28 o 30 alumnos puede plantear 2 veces al trimestre o al cuatrimestre, tener ese tipo de debates, no solo por lo que sale ahí, sino por cómo permean las distintas visiones de quién soy, a qué me veo sometido y sobre todo cómo los adultos escuchamos decirles a ellos que les podemos ayudar más. Ellos nos dicen, yo más que me den soluciones, lo que quiero es que me escuchen. Esto es capital. Es decir, cuando ellos van a contar una historia y demás, el ser humano tiende a dar lecciones, tiende a decir, uy, pues a mí me pasó, pues sabes lo que tienes que hacer, no le des importancia. Recuerdo, yo creo que es un detalle que tengo aquí, uno de cuantas historias cuento en este libro, pero el chico que un día le cuenta a su madre, ¿no? Pues que está muy triste porque con la chica con la que estaba, un chico de 15 años, pues ya le ha dicho que quiere ser amiga suya, pero no quiere estar con él. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué te ha dicho tu madre? Y me ha dicho, pues que hay muchos peces en el mar, ¿no? Claro, ese mensaje que, por otro lado, es el que nos habrían dado nuestros padres, casi con toda seguridad, no solo nos sirve, sino que te aleja de él. Ellos necesitan que sigamos mirándoles y que digamos, pues mira, no, ¿sabes lo que te digo? Que no acabo de comprender todo, pero mucho tienes que estar sufriendo para estar así. O sea, tenemos que abrir puertas. En ese momento hay que abrir rendijas que permitan que pase el aire y no cerrarlas. Y las cerramos cuando damos lecciones o cuando decimos, eso es una tontería, no pienses en eso. Bueno, son cosas que no son demasiado complicadas, pero tengo que decir a todos estos padres y madres que me escuchan, y alguno de ellos estará diciendo qué fácil lo está poniendo José Antonio, que yo he metido la pata hasta decir basta en la educación de mis hijos, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero aprendes mucho de lo que te dicen ellos que necesitan, y que no es exactamente lo mismo que necesitaban los adolescentes de hace 10 años. No tiene mucho que ver. Pues me quedo con esos mensajes, abrir una ventana, escucharles e intentar no dar lecciones, sino también entender que a lo mejor para nosotros, ya desde nuestra perspectiva adulta, no tiene importancia, pero para ellos es un mundo. Muchísimas gracias por habernos, José Antonio Luengo, acercarnos ese dolor adolescente, lo que está pasando. Hemos hablado de la familia, hemos hablado de también el papel de los docentes. Vamos a seguir hablando de ello y también de la coordinación de distintos ámbitos en los que también entra ya la parte clínica, ¿no? Y el ámbito de la psicología. Enseguida vamos a arrancar
la mesa redonda con dos expertos y vamos a hablar de cómo orientar y mejorar la salud y el bienestar emocional de los adolescentes. Enseguida estamos de vuelta. Muchísimas gracias de verdad, José Antonio, por habernos acompañado. En un segundo, estamos aquí. Bueno, yo he trabajado toda la vida con niños, con adolescentes, con jóvenes. Lo he hecho en un centro de educación especial que monté y que funciona en Villalba. Lo hice en un centro piloto nacional con menores que habían violado o matado. He estado 32 años en la Fiscalía, he sido el defensor del menor y ahora tengo un equipo de 119 profesionales que trabajan con menores, que algunos de ellos no tienen ilusión por vivir, que otros generan violencia filioparental. ¿Qué podemos hacer? Ayudarles al cambio cognitivo, que conlleva un cambio conductual, darles expectativa de futuro y facilitarles que en algo se conozcan, pero primordialmente algo que me parece esencial, que concluyan que lo importante no es el yo, es el tú. Los alumnos de psicología, que estáis en una de las profesiones más maravillosas que existen, porque vais a ayudar a muchas personas que se sienten tristes, angustiadas, perdidas, que no encuentran sentido, que están heridas, que tienen miedos que les bloquean y fantasmas sin resolver. Vais a ayudarles a encontrar paz y serenidad. Y para mí es una profesión maravillosa. Primer punto, estudiar. Segundo, no tengáis miedo a que ese corazón y esa mente se unan para ayudar a sanar. Y lo tercero, que no os olvidéis de cuidaros vosotros mismos. Que si hay alguna herida que vosotros traéis sin resolver, algo que os duele, que os frustra, que os irrita, cuanto más estemos sanados y cuidados, mejores profesionales somos. Y que a veces, como profesionales de la salud mental, tenemos que saber cuidarnos, porque a veces no sabemos cuidar al cuidador. Pero ánimo, porque esta profesión vale la pena. Seguimos en este foro Psicología que estamos hablando de ese dolor adolescente. Hemos profundizado con José Antonio Luengo en qué está pasando, ¿no? ¿Qué está quebrando a los adolescentes? ¿Por qué hay ese aumento de problemas de salud mental? ¿Por qué estamos hablando de un aumento de suicidios, de esa soledad no deseada, de autolesiones? Hemos hablado de la familia, hemos hablado de la importancia del ámbito educativo y también vamos a hablar, por supuesto, de esa parte clínica. Por eso ya saludo a nuestros invitados de esta mesa redonda, cómo orientar y mejorar la salud y el bienestar emocional de los adolescentes. Hilario Blasco, director médico de Moti, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, Ana. Y Raquel Llévenes, psicóloga y asesora técnica docente en la Unidad de Investigación y Formación de Salud Mental del ISMIE. Muchísimas gracias también por estar aquí hoy. Gracias, Ana. Antes de entrar más en el ámbito clínico, yo quería pediros como una primera valoración de lo que hemos escuchado a nuestro ponente de hoy y de cómo veis vosotros esta situación que estamos afrontando. Por ejemplo, empezamos por ti, Hilario. Bueno, pues refrendo las palabras de mi compañero Juan Antonio Luengo. Creo que es muy acertado señalar en que la transformación de la salud mental, del bienestar en los niños y adolescentes no es algo que venga solo desde el COVID. El COVID fue la gota que colmó el vaso, porque sabemos que en los últimos 20-25 años ha habido transformaciones muy importantes y sobre todo me gustaría incidir sobre un aspecto muy importante en los adolescentes y es la importancia que tienen los procesos de sociabilización con sus iguales, que luego volveremos. Es muy importante porque para ellos son su referencia. Raquel, esa primera valoración. Bueno, pues yo decirte, Ana, primeramente que yo soy orientadora educativa, tengo el honor y el privilegio de trabajar con José Antonio desde ya unos cuantos cursos y bueno, yo solo puedo completar lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo es que hay una generalización y una narrativa muy dramática del malestar, ¿no? Y de la crisis de salud mental que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están viviendo, pero tendríamos que analizarlo un poquito más, ¿no? Nos comentaba José Antonio que es verdad que se han incrementado algunos, ¿no? Como la conducta suicida, las autolesiones o esas crisis comportamentales, pero hay otra parte, otra franja de adolescentes que es verdad que hablan de una autopercepción, ¿no? De malestar, de miedos, ¿no? Pero que van muy asociados a situaciones cotidianas que hemos vivido todos, ¿no? Una ruptura amorosa o unos resultados académicos negativos.
Entonces tenemos que distinguir un poco que tanto hablar de salud mental, tanto hablar de estos titulares que abren noticias diariamente, ¿no?, sobre el empeoramiento y el incremento de enfermedad mental. Bueno, pues no toda la autopercepción es diagnóstico o es enfermedad mental. Pero también hay que tratarlo, hay que hacer una detección, porque eso se puede convertir en algo más grave. Antes de lanzaros la siguiente pregunta, deciros que en el chat están llegando muchas preguntas y os animo a que sigáis participando, porque también las voy a ir introduciendo en este debate. Estabas comentando, Raquel, que hay otros casos que nos vamos, es verdad, lo más llamativo, ¿no?, los suicidios, las autolesiones. Pero yo, antes de entrar en ese aspecto, quería aprovechar para una pregunta que nos llegaba antes en el chat de una madre que precisamente nos decía eso, que su hija había vivido el caso de una amiga que se había suicidado. ¿Y cómo afrontas eso? Por ejemplo, Hilario, tú decías desde esa perspectiva tan importante de la relación con los iguales. ¿Cómo ayudar a un hijo a superar eso? Claro, se calcula el suicidio, se suele decir que salpica, es decir, siempre afecta al menos a 7 personas de su entorno, bien compañeros de clase, familiares, y es algo que no deja inerme a nadie. En primer lugar, tendríamos que ir a las razones de por qué los adolescentes, 1 de cada 4 adolescentes en el mundo en estos momentos se autolesiona sin finalidades autolíticas. En torno a un 5, un 10% intentan el suicidio, y un número menor, pero muy dramático y creciente, se suicida. Y quizá, aunque hay muchas razones, probablemente la más importante es el que no estén bien en su entorno de iguales, no estén sufriendo, por ejemplo, dinámicas de acoso. Claro, cuando se da el suicidio, un suceso como el suceso de un adolescente, es algo que yo, por ejemplo, viví en mi entorno escolar. En la adolescencia, pues tienes que preparar a los alumnos para entender esa situación, tienes que cuidar con estrategias de posvención a los familiares, y tienes que intentar, y esto es muy importante, tienes que intentar que ese suicidio no se traduzca en una dinámica que se propague, porque está muy estudiado el efecto Werder de que las conductas autolesivas, intentos de suicidio, se pueden propagar entre los adolescentes preferiblemente. Precisamente por esa relación, ¿no?, con los iguales. Decías antes, Raquel, que no solo podíamos ceñirnos a lo que está pasando con los suicidios, a las autolesiones, y precisamente Arantxa en el chat nos comentaba: ¿cómo recomendáis acompañar a los padres cuyos hijos tienen, por ejemplo, absentismo escolar por depresión, por algún otro problema de acoso, por otras causas? ¿Cómo actuar en un caso así? Fíjate, yo conocí a José Antonio, ¿no? Empezamos a trabajar juntos en una unidad que tiene la Consejería de Educación, que se denomina Equipo Socioemocional, que pertenece directamente a la Subdirección General de Inspección, y el trabajo que hemos desempeñado estos últimos años era ayudar a los centros educativos, pues a ajustar una respuesta educativa cuando un alumno pues está pasando por un gran malestar emocional, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años hemos aprendido muchísimas cosas, sobre todo yo, y algo de esos aprendizajes para responder a esta pregunta es que hay 2 contextos que son los principales cuando un alumno pues sufre cualquiera de esas problemáticas que estás diciendo, ¿no? Que es la coordinación de familia-centro educativo. Esa coordinación no es tan buena como la que nos gustaría, tanto a las familias, yo soy madre también, como al centro educativo. Y es que eso es un factor de protección. Es decir, en un absentismo grave, en una depresión, que muchos adolescentes no pueden ni levantarse de la cama para acudir al centro educativo, lo que provoca es que esos 2 contextos se alejen, ¿no? Porque empiezan a mirar sus responsabilidades. La responsabilidad del centro, bueno, pues de calificar, de evaluar, ¿no? Y de no adaptar esas medidas y adoptar esa flexibilidad a la situación de ese alumno concreto, y luego la familia, bueno, pues también de pudor o de no querer confiar en esa institución, bueno, pues por muchos miedos también muy, muy lógicos, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría, y esto lo digo muchas veces cuando algunas familias me preguntan, y sé que cuesta, es confiar en la institución educativa, porque si hay una comunicación entre centro educativo y familia y le abre la posibilidad de conocer la situación por la que está viviendo ese
ese alumno, la respuesta va a ser muchísimo mejor. Es verdad que cada contexto con sus limitaciones, ¿no? Pero yo abriría ese canal de comunicación desde la sinceridad y desde la intención de es que nos podemos hacer mucho bien y va a salir ganando nuestro hijo. Hay una persona que es por la que todos estamos interesados para que salga adelante. Estamos hablando del papel de la familia, del papel del ámbito educativo, pero eso está quizá más en la detección. Pero hay que dar otro paso más. Cuando ya han saltado las alarmas, ya hay algo en el centro educativo, tenemos que ir a esa fase que hablaba yo antes de la parte clínica, ¿no? ¿En qué momento hay esa coordinación con el ámbito del psicólogo y tiene que intervenir? ¿Cuándo tiene que producirse eso, Hilario? Bueno, yo creo que cuanto antes. Sabemos que cuanto antes se realiza una intervención, el pronóstico mejora significativamente. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que estamos viendo hoy en día también es por la necesidad de este aumento de estos problemas de salud mental, es que estamos viviendo los primeros pasos de un cambio de paradigma, en el sentido de que, bueno, vivimos en sociedades posmodernas caracterizadas por la dificultad para establecer límites, y un límite que creo que es necesario que se vaya borrando es el límite de la escuela única y exclusivamente como un centro educativo. Y creo que lo que estamos viviendo es la introducción de lo que es la salud mental y la promoción del bienestar emocional por parte de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermería, entre otras. Hay instituciones como la Organización Mundial de la Salud que ha recomendado que se rompan esas barreras, y tenemos que hacerlo cómodo, porque lo que no podemos pretender es que los profesores se conviertan a sí mismos en terapeutas y solucionen problemas que no tienen una capacitación para ello. Claro, realmente, Raquel, el profesor lo que tiene que tener son herramientas que le permitan decir, oye, aquí está pasando algo, ver esas señales, porque los niños se pasan muchas horas en el colegio con sus iguales y ahí es donde se puede detectar, pero el siguiente paso ya es la entrada de los psicólogos y hay que coordinar, ¿no? Eso. Efectivamente, yo creo que los docentes son un agente de prevención fundamental y como bien decía Hilario, la OMS así lo plantea, ¿no? En ese documento Live Life, donde dedica un capítulo a los centros educativos. Y son un agente porque pasan mucho tiempo con nosotros, con los en el ámbito educativo, ¿no? 5 días a la semana, durante tantos días lectivos, 170 días lectivos. Entonces, ¿eso qué le permite al docente? Pues ver una evolución, ¿no? Un cambio de conducta, una pérdida de intereses. Hay momentos estructurados y no estructurados donde tener conversaciones y tutorías individualizadas con ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta estos últimos años, además post pandemia, que nos cuentan muchas cosas y que prefieren contárselo al docente en vez de a papá o a mamá, que es mucho más difícil, ¿no? Entonces ahí tenemos como muy bien decía mi querido compañero José Antonio, una puerta, ¿no? Abrir puertas. Pues a veces a nosotros nos dejan entrar un poquito, ¿no? Por eso la importancia del rol docente. Efectivamente, Hilario decía, no tiene la capacidad, ¿no? Ni la formación específica para intervenir, pero sí para detectar. Y en esa detección hacemos una derivación, informamos con mucha prontitud a los tutores legales, a los padres, y entonces empezamos a funcionar. Por eso esa coordinación especialista, familia, centro educativo es fundamental, y desde el lugar que José Antonio y yo hemos trabajado todos estos años hemos visto unas mejoras cuando esa rueda funciona, ese engranaje fantásticos en la evolución futura de los chicos. Claro, porque se van abordando distintos momentos, ¿no? de esa cadena. Y yo, Hilario, como director médico de MOTI, quería preguntarte, también pensando en aquellos que nos están viendo en un perfil profesional en el ámbito de la psicología, ¿qué casos te llegan? ¿Te ha llamado la atención alguno en concreto? ¿Qué tratamientos son los más recomendados? ¿Cómo se puede hacer todo ese proceso, ¿no? Bueno, la realidad es muy poliédrica. A mí específicamente, que soy un experto en trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y también en autolesiones y intentos de suicidio, pues me llegan principalmente pacientes con esos trastornos, pero también con trastornos del espectro autista, con dinámicas de acoso escolar, con dificultades en la gestión de las habilidades sociales, y creo que ahora mismo, sobre todo el tema del ciberacoso es un constante, ¿no? Independientemente de la patología que sufra el menor, el ciberacoso es algo extremadamente frecuente y que tenemos que insistir en que es extremadamente nocivo.
en un trabajo que hemos realizado muy recientemente, que está siendo muy citado, pues señalábamos como que si un menor sufre ciberacoso, 2 de cada 3 de esos menores van a tener a su vez acoso tradicional. Mientras que si sufres acoso tradicional, solo entre comillas, 1 de cada 3 sufrirá ciberacoso. Pero es que además cuando se daban los dos tipos de acoso, el ciberacoso y el acoso tradicional, se aumenta hasta por 8 el riesgo de tener ideas de suicidio, autolesiones no suicidas o intentos de suicidio. Entonces, específicamente, el factor probablemente más importante de riesgo para conductas autolesivas o intentos de suicidio es específicamente el ciberacoso. Y es extraordinariamente nocivo para nuestros jóvenes porque, claro, 24/7 están continuamente pendientes de Instagram, de TikTok, de lo que dicen, y además con unas expectativas totalmente irreales, ¿no?, sobre su aspecto físico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué tratamientos? O sea, ¿cómo se aborda para ayudar a un chico joven, a una chica joven que llega con una situación como esa? Porque en su situación no ve salida. Claro, pues hay que tocar diferentes palos, ¿no? O sea, tienes que saber si existe una necesidad de un tratamiento farmacológico, si es un proceso ansioso depresivo que está rebasando demasiados límites. Por ejemplo, en el caso concretamente de las chicas es muy importante la calidad del sueño. Si se compromete mucho la calidad del sueño, eso también aumenta mucho el riesgo de conductas suicidas. Pero sí que me gustaría señalar para los oyentes algunos factores extremadamente sencillos de recordar y que son factores de protección y que pueden ayudar, que acaban de salir de un estudio realizado en Estados Unidos con datos tremendos, ¿no? Se veía que en torno al 14% de las adolescentes habían tenido algún intento de suicidio a lo largo de la vida y cerca de un 8% de los adolescentes varones. ¿Y qué eran los factores de protección? Pues el principal, más importante, era estar practicando un deporte de equipo. Voleibol, baloncesto, punto número 1. Segundo, 5 o más horas de deporte a la semana. Era el segundo factor de protección más importante. Fíjense qué cosas más sencillas. El tercero, creo recordar, que era el que dormir más de 8 horas al día. Claro, ¿por qué nuestros jóvenes no duermen 8 horas al día? Todos sabemos la respuesta. Un adolescente, por definición, no debiera tener el móvil, porque decir, no, es que tiene el Family Link, da igual, lo van a hackear. Entonces, el móvil con los padres. Y en cuarto lugar, el sentido de pertenencia. Es decir, tengo mi grupo de amigos, estoy bien en el colegio, y aquí una recomendación muy interesante es no poner todos los huevos en la misma cesta. Porque si tú estás mal en el colegio, pero oye, vas a teatro, vas a tenis y ahí tienes tus grupos, o en la urbanización tienes otros grupos de amigos, eso va a balancear esa situación deficiente que estás sufriendo en el instituto. Qué importante, Raquel, que la veía a sentir. Pues diversificar los grupos, ¿no? Y el deporte te genera también otros valores. Si algo no va bien en el colegio, me puedo refugiar en ese otro grupo. Qué importante lo que decíamos, esa relación con los iguales. Efectivamente. Nosotros desde el trabajo que estamos haciendo en centros educativos nos parece fundamental también, bueno, el que seamos capaces de educar y enseñar a nuestros chicos a pedir ayuda, ¿no? Que cuando lo están pasando mal, cuando tienen un problema, pues que a una persona de confianza, no tiene por qué ir al director del centro o a su tutor, pues a una persona de confianza que sepa pedir ayuda. Pero eso hay que enseñarlo y hay que decirlo, ¿no? No saben, o sea, cuesta mucho, ¿no? Pedir ayuda porque estás reconociendo que lo estás pasando mal. Efectivamente. Y luego algo que también tiene que aprenderse, bueno, pues a regularse emocionalmente, ¿no? A mí me gustaría hablar de una iniciativa del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que han editado una guía para materiales para promocionar el bienestar psicológico, con materiales para la acción tutorial. Ahora mismo se está formando a 1000 tutores sobre ese material para que puedan desempeñarlo e implementarlo en las aulas. Eso nos va a permitir que tutores, que es el docente de referencia de ese grupo de alumnos, pueda hablar, no tiene que venir alguien experto de fuera, ¿no? Hablarle de emociones, de mecanismos de regulación y también cómo pedir ayuda, ¿no? Pues eso se puede enseñar y se puede aprender desde las primeras etapas.
pues esos trabajos son fundamentales en el ámbito familiar, pero también en el contexto educativo. Y en el ámbito familiar, Hilario, me gustaría preguntarte, pues esas familias que llegan con un hijo que tiene un problema, ¿qué casos os habéis encontrado? Hay veces que las familias se sorprenden de todo eso que está pasando. ¿Cómo? O sea, ¿qué te ha llamado a ti la atención en algún momento que digas... Sí, no me miras, que hay muchas cosas. Es que son tantas, o sea, realmente cada vida es individual y familiar, es un universo, ¿no? Y realmente a mí me encanta estar con mis pacientes y sus familias, porque realmente... sabiendo que estás tratando con cosas muy dramáticas, pues al final yo personalmente uso mucho el humor siempre que puedo, ¿no? En consulta, y realmente no hay día que no me vaya a casa sin haber aprendido algo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para los padres entender lo que es la adolescencia, entender que es un Kit Kat evolutivo, es decir, en los 10-12 primeros años de los niños y las niñas, la familia es crítica, ¿no? El que hayan visto satisfechas sus necesidades emocionales, sobre todo que se hayan nutrido de mucho amor, ¿vale? Es fundamental para el desarrollo equilibrado de los chavales. El sentirse queridos, cuidado, no sobreprotegidos, que es otro tipo de maltrato. Hoy en día, lamentablemente, cada vez hay más niños que son hijos únicos. Claro, porque el hecho de todos los que hemos tenido hermanos, esto te permite ir practicando las habilidades sociales que luego vas a practicar con tus iguales, con lo cual y vas aprendiendo lo bueno y lo malo, ¿no? de tus hermanos. Pero las familias tienen que entender que llegada la pubertad y la adolescencia, no siempre, pero en una parte muy importante va a haber problemas de comunicación. Es algo que está muy impreso en la biología de los mamíferos y que es normal que haya conductas de intentar saltarse los límites, ¿no? Recomiendo que uno recuerde cómo fue su adolescencia, qué cosas hacía en la adolescencia, que intenten ponerse en su lugar. Otro truco que puede servir es cuando están intentando comunicarnos algo. El tema, como bien decía José Antonio, muchas veces bloqueamos esas puertas porque hay una cosa que tiene que ver con las emociones. Todo aquello que es decir, si a nosotros nos piden cómo actuaríamos con un caso externo del hijo de un vecino, seguramente vamos a hacer unas recomendaciones mucho más válidas que si son sobre nuestro hijo, precisamente porque se trata de nuestro hijo, ¿no? Entonces, intentar abstraerse, ¿qué recomendación le daríamos a nuestro vecino con esa problemática, ¿no? Y sobre todo, la sensación de que estamos ahí. Eso sí, si se da una situación, me pasó ayer mismo tuvimos que mandar una chavala a ingresar. Hay chavales que están tan encerrados que bien por un proceso depresivo, es lo que se llama el síndrome de Ringel, que se van encerrando, quieren estar a oscuras, no relacionarse. Eso es peligrosísimo, eso tiene que contactar inmediatamente con profesionales porque se puede devenir en un intento de suicidio, ¿vale? Y la otra situación puede ser cuando están muy metidos en las redes sociales, porque el tema de los retos hace que muchas veces, claro, influencers les hagan una labor de lavado de cerebro, que les digan, oye, pues ni se te ocurra hablar con tus padres, etcétera, etcétera. Y cuando no nos dejan actuar, pues muchas veces hay que incluso retirar las redes sociales o el acceso a móviles, porque muchas veces, como decía el compañero, son productos totalmente creados por y para generar una adicción. Muy interesante todo lo que comentas y que desde el punto de vista de los psicólogos, cuando afrontas un caso, la familia tiene que ir de la mano, ¿no? para poder conseguir que ese chico pues supere, ¿no? esos problemas. Siguen llegando muchas preguntas y precisamente estamos hablando de esos dispositivos y yo quería trasladarte, Raquel, una pregunta que nos hacía Toñi. Dice, si todos los profesionales coincidimos en esa que es tan nocivo los dispositivos, ¿cómo podemos conseguir que se limite la edad con la normativa, penalizaciones, multas, hacer algo para evitar eso? Bueno, eso de que estamos todos de acuerdo, no sé si es verdad. Por lo menos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid ya esa prohibición de ir con dispositivos móviles existía y tenemos mucho enfrentamiento con familias porque ellos consideran que sí que tiene que tener ese instrumento, bueno, pues por el viaje, porque es una medida de seguridad y de protección para ellos. Entonces, es verdad que yo creo que no lo
lo tenemos todos tan claro, ¿no? O por lo menos en entornos así de debate parece que sí, pero luego cuando yo llego a casa es muy difícil limitar como padre, ¿no? Ahí tenemos a veces y yo me incluyo como madre, un doble juego que no somos muy honestos, ¿no? Hablaba Hilario antes de la sobreprotección. Yo creo que muchas veces los padres que lo tenemos muy difícil, el ser padres hoy en día, bueno, pues no lo hacemos mal porque queremos, ¿no? Sino porque a lo mejor no priorizamos o no tenemos una atención, ¿no? de cuál es realmente nuestro papel, ¿no? Y dónde tenemos que llegar. A mí hay una frase que me ayuda mucho de un neurólogo y psiquiatra, Boris Cyrulnik, que nos habla del papel que tenemos que tener los padres, ¿no? Y habla de una frase que dice: el adolescente lo que necesita es el acompañamiento en la mitigación de sus angustias, no en la satisfacción de las necesidades. Y ahí nos da una pauta muy clara, ¿no? Muchas veces el rol de los padres es, bueno, está llorando, está frustrado, voy a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo abordaría yo la solución de ese problema? Y en la adolescencia, pues basta que le digas una cosa, a lo mejor, para que haga exactamente la contraria. Ahí nos está diciendo lo que tenemos que ser es un refugio, un entorno protector, y cuando vengan mal dadas, porque van a venir, ¿no? Que sepan que vamos a estar ahí para sostener y para acompañarles en el malestar. Lo que pasa es que la ejecución es difícil, porque cuando vemos a un hijo o a una hija que sufrir, pues es que se te rompe el corazón, ¿no? Y entonces pasamos, ¿no? Y esa contención que tenemos que hacer y saber cuál es nuestro lugar, yo creo que es la clave, ¿no? Qué interesante y qué importante, que es verdad que a veces los padres no nos cegamos y no, voy a decirle, pero es que a lo mejor no es lo que necesita. Hilario, ¿cómo podemos ayudar a estos chicos que también nos preguntaban? Porque no solo a través del chat nos llegan esas preguntas, también nos llegan previamente en la inscripción y nos decían, por ejemplo, cómo ayudar a esos chavales a encontrar ese sentido de la vida. Yo creo que la frustración es un arma poderosísima. O sea, la vida es continua frustración. Lo que ocurre es que yo siento una cierta pena por el mundo que estamos construyendo los adultos por los adolescentes, ¿no? Este gran filósofo, ¿no? Erich Fromm, que nos hablaba de la balanza tener a ser, está muy estudiado que las necesidades materiales no son demasiadas para alcanzar algo parecido a la felicidad, ¿no? O estados de felicidad. Pero, sin embargo, las sociedades que vivimos en la actualidad están, están como muy influenciadas por el tener y menos por el ser, ¿no? Yo recomendaría que desde que nuestros hijos son pequeños, que se hagan muchas actividades conjuntas, con hermanos, con amigos, con juegos de mesa. Hay que conocer el lenguaje que usa el enemigo. El enemigo en estos casos es nuestro hijo adolescente, ¿no? No hay nada más maravilloso que, por ejemplo, poner una pelota delante de un grupo de chavales que están con el móvil y inmediatamente desaparecen los móviles de escena. Es decir, tenemos que usar estrategias inteligentes, ¿no? Bueno, pues si no hay una regulación de estos móviles externa, que probablemente debiera, y esto nos tendrían que ayudar a los padres, lo mismo que hay una regulación, no podemos votar hasta que tenemos 18 años, no podemos conducir hasta que tenemos 18 años, pues no debiera ser tan difícil, ¿no? Y en algunos países ya está pasando, cambiar la regulación para decir, oye, sabemos que los dispositivos electrónicos pueden generar adicción, las redes sociales, determinadas redes sociales, pueden generar adicción, y esto hay que regularlo y tiene que estar regulado por la ley, y luego cada uno tendrá su opinión, pero si tú como padre dejas que tu hijo conduzca un coche con 16 años ebrio, pues la responsabilidad será parcial del menor con 16 años, pero también tú como padre. Pues lo mismo con los móviles, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que fomentar es una socialización sana, ¿no? Y bueno, pues que totalmente, que la vida está llena de frustraciones y no podemos decirle continuamente que sí a todo lo que quieren. Ese es el papel de un padre. Un padre no es un amigo, es poner límites con cariño. Y que no todo es maravilloso. Y estabas hablando y me venía a la cabeza esa imagen que dan los amigos y están todos sentados en un banco con un móvil.
¿para qué habéis quedado? Pues ¿no? Esa manera que tienen de interactuar. Estáis hablando también de eso, de esa idealización, esa perfección, y quería introducir otro aspecto que también nos comentaban, los trastornos de conducta alimentaria. En estas etapas de la adolescencia, de la preadolescencia, ¿qué intervenciones psicológicas, para centrarlo más en el ámbito de la parte clínica, son recomendables, están funcionando, tienen una evidencia de que pueden ayudar a solucionar este problema? Bueno, yo creo que hay pautas como muy básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá en las comidas, por ejemplo, no hacer comentarios, pues por ejemplo, peyorativos, ¿no? O sea, sobre los hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, está comiendo demasiado, a ver si te controlas. Es decir, los comentarios que hacemos los padres a nuestros hijos sobre la comida es de extremada importancia para ellos. Es decir, hay que normalizar, ¿no? Es decir, hay que comer de todo. Es decir, un niño que ve que un padre o una madre están realizando una dieta, pues no parece el mensaje más adecuado, ¿no? O sea, que es decir, que muchas veces los problemas tienen que ver con los padres y los transmitimos a los hijos. Los entornos, pues muy rígidos, ¿no? Entonces, la comida es un acto social que tiene que, que tiene que hablarse de todo, pero nunca focalizar la atención sobre la comida. La comida es la excusa que tenemos para continuar el proceso de educación de nuestros hijos. Pues quería seguir introduciendo preguntas del ámbito de los docentes para Raquel en este caso, porque son muchos los que nos están preguntando, ¿no? Por ejemplo, Laura nos decía desde México ese gran desafío, ¿no? Que a veces los mismos docentes, los profesorados, vienen con su carga socioemocional y no siempre les permite visibilizar determinadas cuestiones que están pasando en el aula de los adolescentes. ¿Cómo hacer ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo ayudar o dar herramientas a esos docentes para lograrlo? Es verdad que a veces es los docentes y luego otros docentes que están muy involucrados, pero a lo mejor no hay feeling con ese alumno por mucho interés que tenga, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en un documento que publicaremos próximamente que habla sobre la promoción del bienestar en centros educativos, ¿no? Y de lo que se trata es de marcar una hoja de ruta para el centro educativo para que haga una serie de pasos de qué cosas puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta, Ana, que me parece interesantísima, no es tanto a modo individual, porque eso a veces nos pasa, ¿no? Y que nos ponemos la carga como docente, bueno, este es mi grupo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No, la respuesta es reflexiva y elaborar un plan de centro en el que marquemos unas directrices de cómo promocionar ese bienestar, ¿no? Porque un docente, por muy motivado que esté o por muchas herramientas que tenga, no va a llegar a todo alumnado, ¿no? Entonces, o aunque quiera, pues a lo mejor no es la figura de vinculación con ese alumno. Por eso es muy importante hacer un proceso de sentarnos, de reflexionar y ver qué acciones, ¿no? José Antonio adelantaba antes, algo que nosotros estamos incorporando en los centros educativos es esas actuaciones mixtas. No solo hay que trabajar con alumnado, la promoción del bienestar, hay que hacerlo con las familias, tenemos que sensibilizar, ¿no? Yo creo que cualquier padre no cuestiona desde que nace su hijo, ¿no? La atención a si tiene frío, la alimentación, las revisiones pediátricas, ¿no? Pero si hablamos de bienestar emocional, bueno, ahí nos entran muchas más dudas, pues hay que sensibilizar, ¿no? Y el centro educativo puede ser un lugar adecuado, pero también de los docentes, ¿no? Que tengan espacios, pues, ¿no? Para compartir opiniones, para ver, oye, yo hago esto en mi aula, ¿qué haces tú? Pero sobre todo unas acciones mixtas, es decir, incorporar a todos los agentes de la comunidad educativa y sentarnos a hablar, porque todavía tenemos miedo, las familias contar a los docentes, pero los docentes también a veces, ¿no? Que va a venir esta familia a ver qué me va a decir, ¿no? Pues cuando hablamos de salud mental y nos sentamos todos a la vez y vemos que no hay un experto, ¿no? No el docente es el que me enseña a mí como familia o al alumno, sino que hablamos desde una línea horizontal, donde todos queremos lo mismo y tenemos nuestros miedos y nuestras preocupaciones, ahí se promociona el bienestar. Entonces yo a esta profe le diría que no se cargue con esa responsabilidad, ¿no? Que esto es un trabajo compartido del centro educativo.
Pues yo creo que está quedando muy claro que esto es una coordinación de diferentes agentes, que hay un papel muy importante de la familia, muy importante del centro educativo y también de los psicólogos. Y nos preguntaba también en el chat Arantxa, por ejemplo, por las titulaciones, un poco cómo especializarse en este ámbito. Enseguida vamos a responder, pero podemos hacer ya una primera aproximación. Hilario y Raquel, preguntaros a nivel perfiles, qué especialistas se necesitan para lograr esa coordinación, que todos los pilares estén bien cubiertos. ¿Qué consejo, no, le daríais a gente como Arantxa que quiere enfocarse hacia este ámbito? ¿Qué pasos hay que dar? Claro, bueno, pues dependiendo del punto de partida, no es lo mismo si partes desde el mundo de la educación que si partes desde el mundo de la psicología. En psicología, al menos en España, generalmente hay una formación especializada que es el formato de psicólogo interno residente, pero la mayor parte de los psicólogos adquieren capacitación para entornos privados clínicos a través del máster que, por ejemplo, tenemos en la UNIR, ¿no? de psicólogo general sanitario. Y luego desde el ámbito educativo, también desde la UNIR están, bueno, y seguramente desde otras entidades están surgiendo iniciativas muy interesantes, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, de contar con Blanca Sicilia, que está impulsando pues bueno, pues modelos híbridos de pues más dirigidos desde el punto de vista de la educación, pero que capaciten, ¿no? Esa figura del orientador que todavía no está siendo desarrollada en España, ¿no? Que es una figura a caballo entre lo que es el profesional de la educación y el profesional de la psicología. Y que hemos visto que es clave. Total. Raquel, tu visión, tus consejos sobre estos perfiles, ¿qué le decimos a aquellos, ¿no? que les interese este ámbito y especializarse en él? Bueno, desde el ámbito educativo y más desde la administración pública hay un sistema de oposición en el que la especialidad es orientación educativa y pueden examinarse distintas titulaciones, desde pedagogos, psicopedagogos, psicólogos. Yo aquí quería resaltar, bueno, pues el trabajo que se está haciendo desde el Consejo General de la Psicología y también desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, porque entienden, y yo comparto ese planteamiento, que dentro de una especialidad tan grande, con unas funciones tan amplias, pues que haya dos perfiles ocupando esa tarea, ¿no? Un psicólogo educativo que se ocupe, bueno, pues de todas estas tareas de promoción del bienestar, de resolución de conflictos, bueno, muchísimas funciones, y otro perfil a lo mejor más desde la pedagogía que atienda, bueno, pues esas adaptaciones, esas programaciones y esos modelos y metodologías de proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que ese trabajo que están liderando pues tendrá frutos próximamente. Pues ahí quedan esos mensajes. Está claro además que es necesario una formación constante para los profesionales que pueden detectar que algo está pasando, prevenir, y también en el ámbito de la intervención, e incluso una formación constante para los padres. Como nos decía al principio, ¿no, José Antonio Luengo? Que tenemos que adaptarnos porque están pasando muchas cosas y tenemos que saber qué está pasando para poder actuar. Y además una profesión muy bonita, ¿no? Que hay momentos duros pero también satisfactorios cuando consigues sacar adelante a ese niño, a ese adolescente que está sufriendo, y ayudar a sus familias. Muchísimas gracias, Hilario, por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Ana. Por acercarnos todos esos ámbitos, esos agentes que tienen que estar coordinados para ayudar a nuestros adolescentes. Ahora pues que estamos viendo pues un aumento de esos problemas de salud mental en los más jóvenes. Y precisamente Arantxa, la he mencionado ahora hace un ratito, nos comentaba en el chat sobre titulaciones, posibilidades profesionales. Pues enseguida vamos a responder a ello. No os vayáis, que en unos minutos estamos de vuelta y os vamos a contar qué opciones profesionales hay y si cumplís o no con esos perfiles que os puedan resultar interesantes. En 30 segundos, vamos, no nos da tiempo nada, 30 segundos estamos de vuelta para responder a esas preguntas. Hasta ahora mismo.
Seguimos en este foro Psicología hablando del dolor, el dolor adolescente. Hemos hablado de distintas cuestiones, creo que hemos hecho un repaso bastante interesante y ahora vamos a bajar un poco a esas titulaciones, ¿no? Esos másteres que nos permiten una opción laboral. Ya lo apuntaban en esta mesa redonda Hilario y Raquel, que existen como distintas perspectivas, ¿no? La parte quizá más clínica y la parte más ligada al ámbito educativo. Y de eso vamos a hablar ahora, así que ya saludo a nuestras dos invitadas. Primero a Blanca Sicilia, que es directora académica del máster en Intervención Psicológica en el ámbito educativo de UNIR. Muchísimas gracias, Blanca, por estar hoy aquí. Y saludo a Marta Santarén, que es directora académica del máster en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de UNIR. Gracias por acompañarnos también esta mañana, para los que nos siguen desde Latinoamérica. Gracias. Muy buenas tardes, Ana. Pues ya lo adelantaban Hilario, lo adelantaba Raquel, que existen como dos ámbitos. Si queréis empezamos, Marta, por la parte clínica, ¿no? Desde el ámbito de la psicología, este máster en intervención psicológica en niños y adolescentes, ¿cuáles son sus claves? Bueno, pues como comentaba Hilario hace tan solo unos instantes, es cierto que para todo lo que tiene que ver con la capacitación del ejercicio en el ámbito clínico, pues contamos con la habilitación a través del máster en Psicología General Sanitaria o bien el sistema de psicólogo interno residente. No obstante, para contar con una capacitación especializada en el ámbito de la intervención psicológica en niños y adolescentes, ninguna de las dos vías nos da esta especialización específica y entonces, bueno, pues el títulos como el que yo dirijo y coordino, pues sí que nos aportan, ¿no?, a los estudiantes esta habilitación, esta capacitación en habilidades terapéuticas específicas, ¿no?, para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de estrategias de evaluación en esta población, la planificación de intervenciones específicas, ¿no?, para menores y sus familias y sus principales contextos de desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos serían un poco los objetivos fundamentales que se persiguen alcanzar a través de esta formación. Y en esta titulación, Marta, son muy importantes también los casos simulados, porque eso es lo que te vas a enfrentar, ¿no?, a nivel, lo que te vas a encontrar en tu día a día, cómo tratar a ese adolescente, cómo abordar el ámbito de la familia. ¿Cómo se trabaja esa parte de casos simulados para que luego, cuando llegues a tu día a día, seas capaz de afrontarlo? Bueno, pues en UNIR hemos adaptado una metodología que estaba muy bien implementada en facultades como las de psicología, en otros ámbitos de facultades de la salud, y realmente lo que abordamos y lo que presentamos a nuestros estudiantes, pues es el caso de esa evaluación clínica objetiva estructurada con pacientes simulados en un entorno de seguridad donde se dispone, bueno, pues de un elenco fantástico de actores, bueno, pues que intervienen, actores juveniles, infantiles e incluso, bueno, pues quienes hacen de madres, padres o de los principales cuidadores, ¿no? De alguna manera lo que tratamos en este máster es de hacer una orientación y una formación básicamente práctica. Vamos trabajando en todas las asignaturas, bueno, pues con la presentación de casos clínicos asociados a la teoría, ¿no?, que se imparte en la titulación, y el broche de oro después, ¿no?, de trabajar con esas habilidades terapéuticas y con ese marco, ¿no?, más técnico para la capacitación serían estos ejercicios, ¿no?, de enfrentar a nuestros estudiantes, bueno, pues a situaciones simuladas de consulta, ¿no?, lo más cercanas posibles a la realidad con la que después van a trabajar, pero eso sí, en un entorno de seguridad, ¿no?, que en muchas ocasiones pues nosotros nos hemos enfrentado a lo que es la práctica clínica, bueno, pues ya con problemas, con dificultades y con personas que eran los verdaderos
verdaderos y reales protagonistas, ¿no? Y aquí pues es un entorno, digamos, simulado, con esa seguridad de que los errores pues pueden ser reflexionados, pueden ser monitorizados, ¿no? Y los alumnos tienen una retroalimentación sobre su actuación. Qué importante es aprender de forma práctica y viendo pues casos simulados, lo que puede pasar, cómo responder. Si has respondido de una manera, no te preocupes, te doy las pautas para que lo corrijas, porque de los errores también se aprende. Quería preguntar ahora a Blanca, ¿no? Por ese máster ya más ligado al ámbito educativo, pues ¿cuáles eran esas claves del máster para... Importante el papel para prevenir, para detectar y también para estimular el aprendizaje, ¿no? Blanca toca varios ámbitos. Sí, bueno, este máster la verdad es que está diseñado pues para dar una respuesta a las demandas actuales de la sociedad, ¿no? Porque ahora mismo nos estamos encontrando con esta sociedad cambiante, con este alumno que en todo el aspecto tecnológico, humanístico también cambia y necesitamos profesionales formados en este ámbito educativo, que es donde el menor pasa la mayor parte del día, ¿no? Y también pues profesionales formados para que puedan establecer este apego necesario con los alumnos, ¿no? Como nos decía antes Hilario, que era tan importante pues que se sientan queridos, ¿no? Que se sientan aceptados, como también ha dicho antes José Antonio Luengo, y ponemos mucho hincapié en la socialización, en cómo nuestro alumno se desarrolla en el ámbito educativo, que también lo remarcaba antes Hilario, también en aspectos de comunicación, como decía Raquel, ¿no? De la asertividad, cómo se están comunicando nuestros chavales, ¿no? Nuestros adolescentes. Por supuesto, a nuestros alumnos, con todo lo que nos podemos encontrar ahora mismo, ¿no? Porque en el ámbito educativo refleja también lo que nos encontramos en la sociedad. Nos encontramos pues con trastornos del aprendizaje, trastornos del espectro autista, TDAH, ansiedad, intentos autolíticos y autolesiones, como antes comentaban los compañeros, trastornos del comportamiento, trastornos de conducta alimentaria, depresión, adicciones. Pues, ¿cuál es la función aquí de los psicólogos, ¿no? Y de los profesionales que se van a formar en este máster? Pues sobre todo de una detección temprana para que podamos llegar a tiempo y una prevención también, ¿no? Una prevención, detección y una derivación a los profesionales sanitarios y luego hacer un seguimiento, ¿no? y activar pues, las pautas que nos den al colegio y las que nosotros desde el colegio también se vean oportunas, ¿no? Y necesarias para asegurar el bienestar, ¿no? O promocionar el bienestar del alumno. Entonces, qué importante. No, sí, ibas a seguir, te iba a preguntar que qué importante todo esto que estabas contando, porque es que es justo lo que hemos remarcado a lo largo de todo este foro, ¿no? La importancia de todo lo que pasa en ese ámbito educativo. Y supongo que también será desde una manera muy práctica y con unos docentes y unos claustro de profesores que están en esa realidad y que pueden trasladar lo que realmente están viviendo, ¿no? En esos centros, en esas aulas y con esos jóvenes. Blanca. Pues sí, contamos con orientadores que están en el centro educativo, ¿no? También con profesionales pues que han tenido también esta formación, esta experiencia, también con profesionales que están en clínica, ¿no? Que también pues ven la otra parte, ¿no? Del seguimiento y es importante, ¿no? Que también sepamos cómo acompañar a las familias, cómo trabajar esas tutorías para pues saber qué queremos, ¿no? Que los padres se puedan sentar y decir, bueno, cómo vemos a nuestro hijo, cómo podemos hacer para ayudarle y que encuentren en el colegio, en la institución educativa, pues ese apoyo fundamental para poder ir juntos de la mano, como decía Raquel Llévenes. Y por supuesto con ECOES, en nuestro caso con alumnos, ¿no? Simulados y bueno, por supuesto con una atención en el modelo 4P, son clases muy dinámicas, debatimos, nuestros alumnos están al día, ¿no? de lo que pasa. Y luego, bueno, pues los alumnos que también cursan pues el máster de intervención psicológica en el ámbito educativo tienen la posibilidad de cursar el experto en adicciones tecnológicas y drogodependencias sin coste adicional, cosa que creemos que es vital vista la situación, ¿no? De cómo está ahora mismo el panorama. Y lo hemos visto también a lo largo de este foro de hoy. Marta, porque ya se nos va agotando el tiempo, quería preguntarte, pues eso, ¿qué mensaje le lanzarías a
aquellos que estén pensando en estudiar este máster, ¿cuál es el perfil que deben cumplir? ¿Cómo les convencerías de que esta es su especialidad y que aquí tienen una posibilidad, ¿no?, de un crecimiento, de un desarrollo profesional? Bueno, yo creo que quien ya se interesa por este título tiene un interés inherente para la promoción del bienestar y de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Esto lo damos por hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que hacernos una idea de perfiles profesionales que ofrezcan un apoyo integral, un apoyo respetuoso y efectivo, pues para el apoyo a estos niños, niñas y adolescentes en la superación, ¿no?, de los desafíos, del desarrollo de su máximo potencial, de todo lo que tiene que ver con la superación, ¿no?, y la intervención basada en evidencias empíricas, ¿no?, con los tratamientos psicológicos con mayor apoyo, ¿no?, para el tratamiento de las principales psicopatologías, ¿no?, que aparecen asociadas al desarrollo. Tendrían que tener habilidades, bueno, pues para el manejo de crisis, también para el trabajo multidisciplinario, ¿no?, que yo creo que esto se desprende evidentemente de lo que hemos tratado en el foro. La calidez, la cercanía, la flexibilidad, la paciencia, ¿no?, también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Se trabaja con habilidades de comunicación efectiva, por lo tanto, bueno, pues será importante, ¿no?, resaltar esto como un valor añadido a nuestros profesionales de salud mental que trabajan con esta población. Además de la empatía y de la sensibilidad cultural y diversidad, ¿no?, porque ninguna de las familias, ¿no?, con las que van a trabajar pues va a estar en las mismas condiciones, va a tener las mismas creencias, por lo tanto será muy importante, ¿no?, desarrollar y formar a profesionales que tengan esta sensibilidad y bueno, pues si algo hemos estado tratando también esta tarde es todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la comprensión del contexto familiar. Y aquí, bueno, pues nos iniciamos también con otro experto de psicología perinatal por prestar atención, ¿no?, a todos esos vínculos afectivos, ¿no?, que tan importantes son y que tan bien establecidos están, bueno, pues como los cimientos, ¿no?, de la formación de la personalidad del niño, del adolescente, pero también de la persona que luego ya se convierte en adulto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también buscamos esos perfiles y aportamos, ¿no? Espero que por lo menos así sea, pues toda la formación complementaria, rigurosa y actualizada para que puedan, ¿no?, estar bueno, pues al pie del cañón, ¿no?, en todas estas tareas y con todos estos requisitos, ¿no?, que comentaba hace unos instantes. Sí, al pie del cañón para afrontar esa edad tan importante y que va a marcar nuestra edad adulta y lo que vamos a ser en el futuro. Y en tu caso, Blanca, en el caso del máster universitario en intervención psicológica en el ámbito educativo, ¿qué le dirías, ¿no?, a aquellos que estén pensando que este puede ser su campo de desarrollo profesional? Pues les diría que les estamos esperando porque son fundamentales ahora mismo. Ahora mismo necesitamos profesionales en este ámbito, es una urgencia que existe y pues a nivel, bueno, pues en todos los países, porque realmente tenemos a los adolescentes sufrientes, ¿no?, con este dolor adolescente que muy bien nos ha explicado José Antonio. Y necesitamos que se formen, que puedan detectar, que puedan acompañar al profesorado también para detectar y también al propio profesorado para cuidarles también, ¿no?, en su bienestar emocional. Y les diría que ánimo, que pueden ser agentes de cambio y que van a estar bien acompañados. Los que estén licenciados, graduados en psicología, también en medicina, que hayan finalizado la especialidad en psiquiatría, o titulaciones que puedan ser consideradas afines por la Comisión de Admisiones, que tengan experiencia profesional demostrable, ¿no?, pues con no menos de 2 años con dedicación completa o realizando tareas en intervención psicológica en el ámbito educativo y evaluación y diseño de programas de intervención psicológica en el ámbito educativo, pues pueden tener acceso a este máster. Así que animaros a todos y que elijan, pues bueno, con el corazón, como siempre, pero sabiendo que lo que elijan, tanto el máster de intervención psicológica en niños y adolescentes o el de educativa, son totalmente necesarios los dos. Pues muchísimas gracias, pero yo no quería despediros sin
Si queréis decir algo más, alguna última reflexión, Marta, dejar ese mensaje a todos los que nos están viendo. Bueno, yo creo que es difícil superar el nivel, ¿no?, de los ponentes que hemos tenido esta tarde, pero tal y como decía mi compañera Blanca, yo creo que estamos ante uno de los desafíos, ante uno de los retos. Estamos trabajando con el futuro, ¿no?, y con las fases de la sociedad, ya sea bien desde el ámbito educativo como desde el ámbito clínico. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos entre manos pues el bienestar psicológico del futuro, ¿no?, y que por eso es necesario, bueno, pues el ejercicio de compromiso, de responsabilidad, de formación continua, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y esa mentalidad de trabajo en equipo, ¿no?, con quienes están en los centros escolares, con las familias y con el bienestar del menor en el centro, ¿no? Esto yo creo que es una profesión muy vocacional, por lo tanto yo creo que quien tiene esa sensibilidad y esa implicación, además de la formación, ¿no?, que promocionaba y que comentaba Blanca hasta hace unos instantes, ¿no?, pues tiene, ¿no?, la llave, ¿no?, para poder dedicarse a estas facetas de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y en tu caso, Blanca, ¿algún mensaje final para cerrar, para añadir? Bueno, primero agradecer este foro y agradeceros a los que estáis viéndonos online, a todos los ponentes, y el mensaje es que tenemos que formarnos con urgencia para poder acompañar a nuestros jóvenes, a nuestras familias, ¿no?, que nos rodean, para establecer un buen apego, una buena comunicación y que nos podamos acompañar, ¿no?, para alcanzar este bienestar emocional. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acercado estas titulaciones. Quería recordar varias cositas. Por ejemplo, que nos estaban preguntando a través del chat, pues cuestiones de perfiles de acceso a los másteres. Pues en unir.net vais a encontrar toda la información. También podéis rellenar el formulario y un asesor se pondrá en contacto con vosotros y os ayudará a ver si cumplís ese perfil o qué otras opciones tenéis profesionales para seguir formándoos. Muchísimas gracias, por cierto, a las dos, que nos he despedido. A Marta y a Blanca. Gracias. Y más cosas, por ejemplo, nos decía Nuria también en este chat que tenemos activo, el tema de no olvidar la parte del trabajo social, de los trabajadores sociales. Pues de esto también podemos comentar. En unir.net vais a encontrar información y los asesores os pueden ayudar a encontrar esa información. Esperamos que en este foro Psicología os hayamos acercado poco más el dolor adolescente, esa necesidad de trabajar de una manera coordinada las familias, el ámbito educativo y toda la parte de la intervención psicológica, no la parte clínica. Y algo que no solo ocurre en España, ocurre en todo el mundo, ese aumento de los casos y de los problemas de salud mental en los adolescentes. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este chat desde muchísimos lugares, desde México, desde Ecuador, desde Colombia, desde España, y que muestra que esa realidad la afrontamos en muchísimos lugares del mundo. Y también quería invitaros, precisamente lo decía José Antonio Luengo en su intervención, porque tenemos una Open Class muy interesante vinculada a todo este ámbito, ¿no?, que hemos hablado de esa posibilidad de encontrar determinados contenidos en esos dispositivos móviles. ¿Cómo educar en sexualidad afectiva sin la sombra de la pornografía? Una Open Class el 28 de noviembre a las 6 de la tarde con un experto, Alejandro Villena, que seguro que os va a dar unas pautas muy interesantes de cómo podemos educar para evitar, ¿no?, en ese contacto que van a tener sí o sí con la pornografía y que cada vez sucede en edades más tempranas, pues tengamos esas herramientas para poder afrontarlo y que el niño, pues si se encuentra con ello, pues tenga unos valores, unas pautas ahí dentro que pueda utilizar cuando tenga ese contenido delante. Os invitamos a que participáis también en esta Open Class. Y el último favor que os voy a pedir, que nada más ahora cuando nos desconectemos os va a surgir una encuesta sobre este evento. Os animo a que respondáis porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir mejorando en los próximos foros que vayamos a desarrollar. De verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy en este foro Psicología en el que nos hemos sumergido en el dolor adolescente. Muchísimas gracias
y hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a Internet y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Y estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.